Hola, mi nombre es Óscar Colorado, soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y el día de hoy, en el episodio número 6 de nuestra serie de fotografía de calle, vamos a platicar sobre la historia de la fotografía de calle. Aún antes de la fotografía, el pintor Constantin Guise comenzó a hacer pinturas con sujetos urbanos. La primera fotografía de un ser humano, curiosamente, también fue la primera fotografía de calle. La realizó Louis Daguerre. Tal cual, uno de los padres de la fotografía hizo la primera fotografía de calle y la primera fotografía de un ser humano. Como podemos ver en esta toma, es una toma picada, tenemos una calle desolada y una figura diminuta, una figura humana diminuta. La calle está vacía. ¿Y por qué lo se vacía? Porque los tiempos de obturación eran muy largos. Eran tan largos que cualquier objeto, cualquier sujeto en movimiento simplemente desaparecía. El gran reto en el siglo XIX fue el tamaño de las cámaras y la sensibilidad de las placas, que obligaba a realizar tomas con tiempos de obturación muy largos. A pesar de todo, hacia 1870, Thomas Annan hizo fotografía de calle y también John Thompson publicó su libro Street Life in London. Para finales del siglo XIX, Samuel Colhurst también hizo fotografía urbana en Manchester y en Salford. El siglo XX lo cambió todo, con cámaras más pequeñas y películas más sensibles, aptas para capturar la vida en la calle. A pesar de eso, hay un extraño caso, un caso muy interesante, el de Eugene Adjet. Él era un fotógrafo, pero que se veía a sí mismo como creador de documentos para artistas. Él pensaba que sus fotografías eran simplemente referencias, modelos para pintores, escultores, arquitectos. Eugene Adjet además cargaba una cámara súper pesada. A pesar de que ya trabajaba bien entrado el siglo XX, él usaba su cámara de cajón vieja y andaba por todo París. No sabía usar las cámaras modernas y tampoco confiaba en ellas. Pero a pesar de todo, logró capturar aparadores, vistas de la calle y registró un París que ya no existe. Muchas de sus fotos son de un París vacío y fantasmagórico, casi postapocalíptico. ¿Por qué? Pues porque usaba tiempos de obturación igual, tan largos que las personas en movimiento desaparecían, como lo mismo que le ocurrió a Louis Daguerre.
Pero en el siglo XX, para 1920, la fotografía de calle tuvo un auge enorme en París. Era un momento donde la cultura se respiraba en cada cafecito y la ciudad luz era el destino predilecto para cualquier artista. En esta época surgieron fotógrafos fundamentales como Brassai o André Kertész, y también recorría los cafecitos un joven rico que procuraba pasar desapercibido, Henri Cartier-Bresson, de quien vamos a hablar un poco más adelante. En aquel primer tercio del siglo XX, en Estados Unidos ocurría algo diferente. Trabajaba Walker Evans. Él apuntaba su cámara hacia la vida cotidiana, la cultura popular, la arquitectura.
Pero llegó un gran conflicto, la Segunda Guerra Mundial, y eso detuvo al mundo. Muchos fotógrafos, como André Kertész, por ejemplo, tuvieron que huir de una Francia invadida por los nazis. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso fue apresado Henri Cartier-Bresson y hecho prisionero de guerra, ese joven rico y tímido que comentamos hace unos minutos. Y es que Cartier-Bresson era el heredero de la empresa productora de hilos más importante de Francia. Pero este joven le dio la espalda a la fortuna familiar porque decidió estudiar pintura con André Lot. Era 1927 y con aquel pintor encontró los principios básicos del arte clásico, la composición, la geometría de la cual se enamoró toda su vida. Finalmente, Cartier-Bresson dejó la pintura por la fotografía, gracias a una imagen capturada por el húngaro Martin Munkacsy. Y aquí les dejo esta imagen fantástica que inspiró a Cartier-Bresson para tomar la cámara. Terminada la Segunda Guerra Mundial, inició el movimiento de la fotografía humanista, y de ese movimiento la piedra angular fue Cartier-Bresson. Poco a poco se fue conformando toda una gramática de lo que conoceríamos como la fotografía de calle o el street photography. Junto con Cartier-Bresson llegaron otros humanistas como Robert Doisneau o como Willy Ronis. Los humanistas buscaban recuperar la dignidad humana y abordaron temas recurrentes como los niños, las parejas de enamorados. Todos esos eran símbolos de futuro y esperanza para una Europa que estaba destruida, derruida, desolada.